Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de explorar algo realmente genial: los pronombres personales en mapudungún, el idioma del pueblo mapuche. Este es un idioma único que no mucha gente conoce, así que empecemos. Primero, hablemos de los pronombres singulares. Para la primera persona, tenemos inche, que significa yo o mí. Fácil, ¿verdad? Luego, para la segunda persona, decimos eimi, que significa tú o usted. Y para la tercera persona, es kisu, que significa él, ella o eso. Bastante simple. Bien, pasemos a los pronombres duales. Estos se usan cuando se habla de dos personas. Para la primera persona dual, es inchu, que significa nosotros dos. Para la segunda persona dual, decimos eimu, que significa ustedes dos. Y para la tercera persona dual, es kisuengu, que significa ellos dos o ellas dos. Bastante directo, ¿no creen? Ahora vamos con los pronombres plurales. Estos se usan cuando se habla de más de dos personas. Para la primera persona plural tenemos inchin, que significa nosotros. Para la segunda persona plural es eimun, que significa ustedes. Y por último, para la tercera persona plural decimos kisuengun, que significa ellos o ellas. ¿Entendido? Hagamos un resumen rápido. Pronombres singulares, inche, eimi, kisu. Pronombres duales, inchu, eimu, kisuengu. Y pronombres plurales, inchin, eimun, kisuengun. Espero que esto les ayude a comprender mejor los pronombres personales del mapudungún. Si disfrutaron este video, no olviden darle un pulgar arriba y suscribirse para obtener más contenido de aprendizaje de idiomas. Gracias por ver y feliz aprendizaje.